Si el audio se escucha correcto, todo se escucha bien, por favor me confirman en el chat. Buenas tardes. Vale, perfecto. Comenzamos entonces en 5 minutos.
escuchan? Ok, perfecto. Ok, para los que no escucharon, me parece que está teniendo problemas con el audio. Mi nombre es Fermín Osorio, soy ingeniero de soporte, entrenamiento y preventa para lo que es Dahua Technology Panamá. Nosotros nos encargamos de toda la parte de lo que vendría siendo la región de Centroamérica y el Caribe. Y la tarde de hoy vamos a estar compartiendo un poco lo que vendría siendo nuestra serie de productos Cooper-I, que más que nada es lo que es inteligencia artificial accesible para todos. Muchos de los que están aquí, me imagino que ya conocen lo que vendría siendo nuestra serie de productos Cooper. Es una serie de productos bastante económica, de gama baja, orientada a lo que son pequeños proyectos, cuestiones caseras, etcétera. Y ya lo llevamos un poco más a lo que vendría siendo la inteligencia artificial al alcance de todos, para que las personas que tengan pequeños proyectos y no necesiten demasiados productos robustos o costosos puedan tener acceso a este tipo de tecnología artificial, que lo que va a hacer es básicamente facilitarnos el trabajo a la hora tanto de lo que es detección de alarmas, lo que vendría siendo la precisión en las alarmas, y a la hora de que lo que es la búsqueda posterior ante un evento para todo el tema del monitoreo que se quiere hacer en base a lo que suceda en la escena. Entonces, vamos a comenzar, más que nada dándole las gracias a ustedes por estar aquí la tarde de hoy. Gracias a nuestro distribuidor autorizado en Costa Rica, Tectel, por la invitación y todas las personas que están presentes. Y recordarles que al final de la sesión vamos a estar haciendo una rifa para lo que vendría siendo un grabador de la serie Cooper-I, para que estén atentos, y una persona va a ser la afortunada en hacerse el acreedor a un grabador de los que vamos a estar hablando ahorita. Entonces, comenzando un poco, básicamente hablamos de que Dahua, nosotros hemos estado lanzando diferentes gamas de productos o diferentes series de productos a lo largo de lo que va desde que lanzamos HSVI 6.0, y nos enfocamos principalmente en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente, uno está acostumbrado a simplemente un monitoreo bastante común, sencillo, en donde es lo básico. Pones una cámara, un grabador, y simplemente tenemos el monitoreo normal, sin ningún tipo de analítica, sin ningún tipo de apoyo a la hora de hacer las búsquedas para tener filtros específicos y poder realizar estas búsquedas de manera más sencilla y más eficiente, lo que se traduce en un ahorro de tiempo cuando hablamos de una cantidad de equipos considerable. Entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial, básicamente cuando uno habla de inteligencia artificial, las personas creen que es algo costoso, es algo que involucra mucha inversión o equipos muy robustos que simplemente no van a aprovechar del todo. Pero a medida que pasa el tiempo, todo este tema de la inteligencia artificial se va haciendo más accesible para que gamas ya de este tipo, gamas de la serie Cooper, puedan tener parte de lo que es la inteligencia artificial a un bajo costo. Entonces, nosotros iniciamos con lo que vendría siendo la serie 8000-I para todo el tema de grabadores análogos, en donde estaba enfocado principalmente en lo que vendrían siendo proyectos. Entonces hablamos de grabadores que eran costosos y que estaban enfocados en cuestiones robustas. Hablamos de reconocimiento facial, detección facial, SMD Plus, que vendría siendo la detección por movimiento inteligente, cruces de líneas perimetrales y tal. Entonces, así fuimos avanzando en lo que es la serie 5000, la serie 7000-I, en donde ya los precios fueron bajando y la tecnología se mantuvo. No estuvimos comprometiendo la tecnología por lo que vendría siendo el precio, sino que ya fue una gama de productos orientada a pequeños negocios, pequeños proyectos, para que el salto de una serie de productos sin inteligencia artificial a una serie de productos con inteligencia artificial no fuese tan
tan alto, por así decirlo, y que no se sintiese la diferencia entre ellas dos. Entonces ya se fue poco a poco lanzando lo que vendrá siendo los XBR-I2, I3, para ya entrar en lo que es la era de la inteligencia artificial inclusiva, que es el fin principal de lo que vendría siendo el HDSVI 6.0 Plus, en donde abarcamos parte de lo que es reconocimiento facial, detección facial, protección perimetral y lo que vendría siendo el SMD Plus de manera económica y al alcance de todos. Pero no nos quedamos ahí, porque aún así teníamos una serie de productos, la serie Cooper, bastante económica para todo el tema de pequeños proyectos, como ya mencioné. Entonces, por ende, viene el lanzamiento de lo que vendría siendo la serie Cooper-I. Ya con esta serie hablamos de que hacemos una actualización completa de los productos de la serie Cooper y de lo que vendría siendo la inteligencia artificial para este tipo de productos de gama baja, con ciertas limitaciones, tengo que dejarlo claro, pero sigue siendo un apoyo y sigue siendo inteligencia artificial de manera económica al alcance de todos. Y hablando de que ya estos productos se encuentran en el mercado y los pueden conseguir directamente con nuestro distribuidor autorizado Tectel en Costa Rica. Entonces, entrando un poquito más en los detalles, las características de esta parte de inteligencia artificial en la serie Cooper, podemos mencionar que tenemos lo que vendría siendo el SMD Plus. Ahorita vamos a dar un poco más lo que significa el SMD Plus, pero básicamente, como sus siglas lo indican, el Smart Motion Detection Plus o la detección por movimiento inteligente. Ya no hablamos de que es una detección típica por movimiento en donde encontramos las falsas alarmas y tal, sino que ya podemos hacer filtros tanto por humanos o por vehículos. También tenemos lo que es la vinculación para la disuasión activa, con los nuevos productos que estamos lanzando al mercado, que por cierto también ya pueden conseguir con nuestro distribuidor actualizado de Costa Rica, Tectel, la parte de productos TOC, que son las cámaras 3 en 1 que cuentan con lo que es luz de disuasión activa, sirena integrada y cuentan con la parte de un audio bidireccional para todo el tema de comunicación, tanto por el mismo grabador o por la aplicación móvil. El armado y desarmado con un solo clic. Es muy sencillo realizar ahora lo que vendría siendo el armado y desarmado de las alarmas, de todo el tema de las alarmas que uno quiera habilitar, lo podemos hacer directamente desde la aplicación móvil. Podemos tener todas nuestras reglas configuradas y podemos habilitarlas o deshabilitarlas con un solo clic. Ya no es necesario borrar las reglas o ir regla por regla para que no funcione, sino que ya con un solo clic tenemos todo deshabilitado o habilitado, dependiendo, por ejemplo, si estamos en las casas o si estamos en el lugar, simplemente no queremos que en ese momento estén en funcionamiento. Y tenemos la codificación con inteligencia artificial. Ya pasamos de lo que es H264 y H265 a codificación inteligente. Vamos a explicar un poco más adelante de qué se trata esto. Es un tema muy interesante y que muchas personas desconocen lo que vendría siendo la codificación inteligente, que básicamente se traduce en un ahorro de costos, tanto en lo que es almacenamiento y en transmisión. Entonces, entrando en una pequeña introducción a lo que vendría siendo el SMD Plus, básicamente, como ya mencioné, por sus siglas significa el Smart Motion Detection Plus o detección de movimiento inteligente. Entonces, aquí ya no nos basamos básicamente en las reglas anteriores o inclusive las que se siguen utilizando hoy en día en productos que no cuentan con inteligencia artificial, de que básicamente es si ocurre un cambio en un cuadro de la escena en donde se tenga configurado en un canal específico, si un cambio en ese cuadro ocurre, ya directamente se manda una alarma por detección de movimiento. Pero ¿qué sucede? Podemos tener, por ejemplo, un cambio de luz en la escena, podemos tener un animal, un insecto, las gotas de lluvia que están cayendo. Todo ese tipo
de cambios que puedan ocurrir dentro de la escena afectan el tema de la precisión en las alarmas. Entonces, básicamente tendríamos múltiples alarmas si está lloviendo, si hay un cambio de luz, igual. Entonces llega un momento en que no vamos a poder identificar cuáles son las alarmas que son reales y cuáles son las alarmas que son falsas alarmas. Entonces, ¿qué sucede? Con la inteligencia artificial, tanto con lo que es un chip de inteligencia artificial y distintos algoritmos de aprendizaje profundo que ya se encuentran en el procesamiento del mismo grabador como tal, podemos realizar lo que son filtros específicos en una escena. Ya no simplemente vamos a tener un cambio de escena como tal, sino que identificamos primero cuáles son los humanos y los vehículos dentro de la escena y podemos entonces elegir si yo quiero filtro de humano, filtro de vehículo o de ambos al mismo tiempo. Entonces yo puedo evitar tener lo que son las falsas alarmas por un cambio de luz, por una hoja, por una gota de lluvia y tener específicamente una alerta por cambios directamente ya sea por un vehículo o por un humano dentro de la escena. Entonces ya pasamos de tener falsas alarmas, de tener, por ejemplo, 100 alarmas y de que solamente una sea verdadera, a tener las tasas de falsas alarmas por debajo del 2% cuando hablamos del SMD Plus. Entonces, un poquito más de lo que vendría el SMD Plus. Por ejemplo, dentro de la escena tenemos un humano, un vehículo, tenemos un gato, hojas cayendo y está lloviendo. Si utilizamos un grabador común y corriente sin ningún tipo de inteligencia artificial, estaríamos reventando el celular o lo que vendría siendo el centro de gestión, de monitoreo, con muchísimas alarmas en ese momento, porque la escena está cambiando constantemente por todos los objetos que están dentro de ella y que se detectan como, vaya la redundancia, una detección de movimiento. Entonces, al hacer el filtro de humanos o vehículos, ya reducimos entonces las falsas alarmas y simplemente nos enfocamos en el cambio dentro de la escena que pueda hacer el humano o el vehículo. Entonces, este es un procesamiento que, como todos sabemos, en análogo, lo que son productos análogos, las cámaras simplemente tienen el video. El grabador es el que hace todo el procesamiento y cuando hablamos de inteligencia artificial, también lo incluimos. Entonces, es un procesamiento que completamente lo realiza el grabador. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, colocar cámaras de terceros y tener aún así lo que es la inteligencia artificial, porque lo que a mí me interesa es el grabador, qué tipo de grabador sea. Y si es un grabador Cupre-I, yo puedo realizar este tipo de función con cámaras de terceros que yo tenga ya instalado en el lugar. Pero claro, es recomendado siempre utilizar una combinación completa de lo que vendría siendo toda nuestra marca de agua, tanto para lo que son las cámaras y para lo que son los grabadores, para que funcione de manera óptima. Pero no significa que no se pueda hacer. Puede ser un proceso gradual para el tema de toda la actualización de los equipos, como también puede ser un proceso directo. Entonces, hablando ya de lo que son las alarmas, la visualización de alarmas, sabemos que Cooper, la serie Cooper, es una serie de productos de gama baja y que tiene funciones limitadas, pero no se compromete lo que es la calidad del producto ni lo que vendría siendo el funcionamiento del mismo. Entonces, cuando hablamos de visualización de alarmas, básicamente, cuando estamos viendo directamente el grabador conectado con un monitor o estamos monitoreando directamente desde un software de gestión, podemos tener lo que es un cuadro de seguimiento del objetivo en tiempo real, ya sea un humano o un vehículo dentro de la escena. Entonces, a medida que ese objetivo se va moviendo, asimismo lo hace el cuadro. ¿Cómo se reciben entonces lo que vendrían siendo las alertas, las alarmas, tanto en la aplicación móvil como en el centro de monitoreo? Directamente en la aplicación móvil, yo simplemente tengo que elegir el canal y habilitar un switch. Con eso yo tengo las alertas push en mi teléfono sin ningún otro tema de configuración. En el software de gestión, igual, yo elijo el canal, elijo qué tipo de alerta
y la habilito, no hay ningún problema. Entonces, estas alarmas, estas alertas que se reciben en tiempo real, porque es importante que sepan que es en tiempo real y que no ocurre, por ejemplo, un procesamiento previo, que cuando se detecte el movimiento, entonces pasan unos minutos y luego es que se manda la alerta. No, es una alerta en tiempo real que ocurre y se envía directamente a todos nuestros dispositivos que estén conectados tanto a la red o en este caso, si por ejemplo el grabador tiene acceso a internet y estamos monitoreándolo remotamente, de inmediato vamos a tener la alarma en nuestro teléfono, la alerta. No es algo que demora y es un tema de que en cuestión de milésimas de segundo, ni siquiera pasamos el segundo, recibimos la alerta, inmediatamente ocurra el evento. Entonces, hablamos de que tenemos alertas precisas en el tema del filtro que se puede hacer tanto humanos y vehículos. Hablamos de la visualización de estas alarmas en nuestros dispositivos móviles o en el software de gestión, todo en tiempo real. Entonces ya podemos identificar, por ejemplo, si fue un humano o si fue un vehículo directamente con la notificación que nos llega. Ya no tenemos que abrir para conocer cuál fue lo que activó la alarma, porque anteriormente, con las alertas por detección de movimiento comunes y sencillas, uno tiene que fijarse en la grabación y verificar qué fue lo que activó la alarma en ese momento. Acá recibimos el nombre del dispositivo, el canal, cuál fue el evento, por ejemplo, si fue detección por movimiento humano y el momento preciso en que sucedió. Y también recibimos lo que vendría siendo una captura del evento. Entonces, para que sea mucho más sencillo a la hora de prestarle atención o no a este tipo de alarmas, dependiendo si es una persona que está con nosotros en la casa, que fue un error tener la alarma encendida o tal, o si es, por ejemplo, que estamos monitoreando, ya sea un local o una propiedad privada o una casa, remotamente, también podemos tener este tipo de información de manera mucho más rápida, inmediatamente ocurra el evento. Entonces, cuando pasamos ya a lo que vendría siendo la búsqueda de lo que es posterior al evento, ya cuando queremos obtener, por ejemplo, el video total de lo que sucedió, ya no hablamos de que tenemos que ver una cantidad de horas considerable para todo el tema de monitoreo. Por ejemplo, digamos que teníamos que ver 12 horas de video e ir filtrando de manera manual en qué momento fue que sucedió, en qué momento se activó la alarma y ver si era una alarma eh, falsa o si era una alarma de verdad. Entonces, con la búsqueda rápida de objetivos, cuando hacemos una búsqueda en un canal, vamos a ver la barra completa de todo el video. ¿Me confirman si hay audio, por favor? Me dice una persona que no escucha. Ok, perfecto. Ok, continuamos. Como les comentaba, si vamos a hacer lo que es la revisión de un evento, una grabación, podríamos encontrarnos con grabaciones 12 horas, 24 horas, dependiendo del periodo de tiempo que uno quiera hacer la búsqueda. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer todo el tema del filtrado de manera manual. Eso es algo muy complicado porque a veces queremos obtener lo que es la grabación lo más rápido posible y para un operador revisar múltiples horas de video, múltiples canales, toma tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos ahora con el filtro? Básicamente, como ven en la imagen, lo que vendría haciendo es elegir si queremos hacer el filtro por humanos o por vehículos en el periodo de tiempo que uno va a hacer la búsqueda. Entonces, en vez de ahora tener una barra completa de 12, 24 horas de grabación, simplemente ahora esta barra nos va a mostrar pequeños fragmentos de video específicamente en donde fue que se activó, en qué momento se activó la alarma, ya sea por humanos o por vehículos. Es un tema de que se reduce considerablemente
lo que es el tiempo de búsqueda y hablamos de que se mejora la eficiencia significativamente. Entonces, a la hora de hacer una búsqueda, ya no es necesario, como ya comenté, verificar horas de video, sino que simplemente con un clic en un checkbox tenemos el filtro específico y se fragmenta entonces de tener 12, 24 horas de video a fragmentos específicos en donde fue que se activó directamente lo que es la alarma. Entonces, recapitulando, tenemos alarmas precisas, alarmas en tiempo real, tenemos lo que es el filtro, ya sea por humanos o por vehículos, y tenemos las búsquedas rápidas de objetivos. Entonces nos damos cuenta de que si hablamos de inteligencia artificial y hablamos de un monitoreo común y corriente, estas diferencias son la que marcan el nivel del producto y cuál es el producto que uno necesita. Porque, por ejemplo, si vamos a estar monitoreando una escena en donde ocurre mucho movimiento y necesitamos un tipo de filtro que nos permita reducir las falsas alarmas y tal, este es el producto que nosotros necesitamos. Entonces, continuando un poco, pasamos a lo que vendría siendo la diferencia de actualizar, por ejemplo, del motion detection común y corriente, la detección por movimiento, a lo que vendría siendo el SMD Plus. Entonces, cuando inicializamos uno de estos nuevos grabadores por primera vez, ya nos encontramos de que esta función está activa por defecto. Ya no es un tema de que necesitamos configurarla y que vamos a estar trabajando con lo que es la detección por movimiento común y corriente hasta que entonces activemos la nueva función de detección por movimiento inteligente. Entonces, ¿qué sucede? Esto es algo que poco a poco se ha estado mejorando para que se aproveche de manera inmediata cuando compramos el dispositivo y lo inicializamos, para que el cliente no tenga que pasar por un proceso de configuración y aproveche todas las funciones sin necesidad de, por ejemplo, tener que configurarlas en cada canal, sino que ya por defecto en todos los canales viene activa. Esta es una función que, como acabo de comentar, es compatible con todos los canales de grabador. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con otras series de productos de inteligencia artificial? Digamos que, por ejemplo, cuando compramos un grabador análogo de inteligencia artificial, tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice la ficha técnica. Por ejemplo, cuántos canales de reconocimiento facial nos ofrece, cuántos canales de detección facial, de lo que vendría siendo protección perimetral y el SMD Plus. Pero, ¿qué sucede con el Cooper-I? Con el Cooper-I, nosotros tratamos de que esta tecnología, el tema de la inteligencia artificial, esté al alcance de todos a un bajo costo. Entonces, no nos sirve de promocionar este tipo de eslogan, por así decirlo, una tecnología de inteligencia artificial inclusiva, cuando limitamos entonces el procesamiento para ciertos canales específicos. Claro, para otras series de productos es comprensible por la cantidad de elementos que tú tienes en la parte de inteligencia artificial. Pero cuando nos vamos a Cooper-I, estamos hablando de un enfoque específico en la detección por movimiento inteligente, haciendo el filtrado en humanos y vehículos, lo cual nos garantiza y nos permite entonces tener esta función disponible para todos los canales sin ningún tipo de limitación. Entonces, pasamos a lo que vendría siendo la vinculación que existe para las cámaras de disuasión activa. Estas cámaras de disuasión activa, vuelvo y les recuerdo que ya están disponibles en Costa Rica con nuestro distribuidor autorizado Tectel para que puedan verificar todo el tema de cuáles son los modelos que están actualmente en stock y cuáles son los precios que tiene cada uno de estos. Pero son cámaras que la verdad es que son buenísimas porque cuentan con lo que es luz de disuasión activa de color rojo y de color azul. Cuentan con lo que es un flash integrado, porque muchas de estas cámaras se utilizan para monitoreo en horas de la noche.
Entonces hay cámaras que cuentan con su propia luz para lo que es encenderla y tener video a todo color. Entonces, tenemos sirena integrada y tenemos micrófono integrado en ciertos modelos, no en todos los modelos. Hay que verificar siempre en la ficha técnica si se cuenta con el audio bidireccional para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué nos permite nuestra tecnología H2VI? Con un solo cable pasamos todo lo que es el audio y el video sin necesidad de incluir otro tema de cableado, mano de obra o algún tipo de implementación externa que se tenga que hacer para un sistema de esta clase. Entonces hablamos de que tenemos disuasión activa, hablamos de un sistema de luz que está integrado en la cámara, tenemos video y tenemos audio, todo por un solo cable y en un solo dispositivo. Entonces, este tipo de cámaras está, por ejemplo, recomendada para lo que son escuelas, para los pequeños negocios, para lo que es la protección perimetral. Entonces, con este tipo de sistema y con los productos nuevos de la serie Cooper-i, ya podemos tener detección por movimiento inteligente haciendo un filtrado de humanos o vehículos. Y nuevamente, todo lo que ya mencioné lo podemos incluir con todo lo que vendría siendo la parte de las búsquedas rápidas, las alarmas que llegan directamente al teléfono móvil o al centro de monitoreo, directamente ya sea por la red local o si estamos haciendo un monitoreo remoto por conexión P2P. Entonces, incluimos ya todo un sistema integrado de parte de disuasión activa, lo que es audio bidireccional en ciertos modelos específicos, imagen a todo color 24/7, gracias a la luz LED que se encuentra directamente integrada en la cámara, que nos permite entonces tener imagen a color 24/7, y lo que es el SMD Plus con el grabador de la serie Cooper-i. Entonces, este tipo de cámaras, las cámaras TOC, como ya mencioné, cuentan con una sirena integrada. Esta sirena tiene un tono que puede ser personalizado. Ya la cámara cuenta con ciertos tonos que directamente están grabados y se pueden elegir, en base a una serie de tonos que existen, cuál es el que se quiere reproducir. Pero tenemos la opción también de que directamente por la aplicación móvil, por la aplicación DMSS, que pueden descargar gratuitamente desde el Google Play Store o desde el App Store, tanto para lo que son dispositivos Android, dispositivos iOS. Directamente desde la aplicación podemos grabar un mensaje y guardarlo para que entonces sea el mensaje que se reproduzca al momento de, por ejemplo, una detección por movimiento inteligente para hacer lo que es la disuasión activa. Por ejemplo, se pueden grabar mensajes que directamente le digan al intruso de que está siendo monitoreado por la policía para que él entienda de que está siendo monitoreado en ese momento, pero la verdad puede ser de que simplemente se activó la alarma, se le envió la notificación a la persona y no existe un monitoreo en tiempo real, pero es un tema de hacer la disuasión activa, pues. Entonces, en combinación tanto de lo que vendría siendo el mensaje, el tono de la alarma personalizado y lo que vendría siendo las luces de color rojo y azul, se hace una combinación un poco perfecta para el tema de hacer una disuasión activa. Entonces, ya no es necesario hacer ningún tipo de grabación más elaborada, procesamiento para el tema de lo que es el tipo de archivo de audio que se necesita, sino que directamente desde la aplicación del DMSS podemos grabar el mensaje y guardarlo para que entonces se reproduzca directamente en la cámara a la hora de tener un tipo de alarma de, por ejemplo, detección de movimiento inteligente. Entonces, como les comentaba, también tenemos el armado y desarmado con un solo clic. Nosotros podemos configurar en lo que vendría siendo el grabador la opción de tener, por ejemplo, lo que es la sirena y las luces de disuasión activa activadas, a la redundancia.
y podemos desde la aplicación móvil con un solo switch habilitar o deshabilitar esta función. Es decir, que si vamos a ver el monitoreo de que ocurre una alarma y tal, pero no vamos a tener la sirena o la luz de disuasión activa. Es un tema de que vamos a recibir el video, vamos a recibir que se están las alarmas y todo eso, pero no va a sonar en caso tal de que no se quiera alertar a la persona o por X y razón en el momento. Es tan fácil con activar o desactivar un switch y ya tenemos entonces la función activa en el momento. Y todo lo podemos hacer directamente desde nuestro teléfono celular. No es necesario, por ejemplo, entrar a la configuración del grabador, conectar un monitor y tal, sino que desde el teléfono celular podemos realizar este tipo de configuración de manera sencilla. También tenemos la parte de codificación inteligente, lo que les comentaba al inicio. Si bien es cierto, cuando hablamos de codificación con H265, hablamos de que la escena se divide en cuadros y que estos cuadros se dividen a su vez en más cuadros y en más cuadros. Entonces, ¿qué nos permite este tipo de codificación? Hablando en comparativa con lo que es H264. Por ejemplo, un cuadro de H264, cuando lo pasamos a H265, se subdivide en otros cuadros. Entonces, cuando teníamos en H264 que ocurría un cambio en la escena, se enviaba el cuadro completo, pero puede ser que de ese cuadro completo, digamos que el cambio estuvo en un 30% del espacio que cubre ese cuadro. Entonces, con H265, como ese cuadro completo se subdivide en cuadros más pequeños, ya yo no tengo la necesidad de enviar el cuadro completo, sino directamente el 30% del cambio que ocurrió en la escena. Entonces, eso lo traduzco en ancho de banda y a su vez en almacenamiento, porque no es lo mismo tener que enviar, por ejemplo, 1 GB de video que tener que enviar medio giga, cuando no comprometes la calidad ni comprometes lo que sucedió, el video, la grabación, mismo fragmento de video y tal. Entonces, haciendo una comparativa de H265 con la codificación inteligente, hablamos de que nos enfocamos ahora directamente en humanos y vehículos dentro de la escena. Entonces, ¿qué sucede? Esto no significa que vamos a comprometer, por ejemplo, lo que es la calidad de la imagen completa de todo lo que es la escena por solamente enfocarnos en humanos y vehículos. Es totalmente al contrario. Al tener un enfoque en humanos y vehículos, podemos filtrar qué es lo que necesitamos enviar de manera más precisa para reducir entonces hasta en un 50% lo que es el ancho de banda y los costos de almacenamiento cuando comparamos con H265. Si hacemos, por ejemplo, ya una comparativa viendo una gráfica y tal, con H264, vamos a decir que un mes de video con una cámara de 2 megapíxeles, 8 canales, hablamos de que son 12 teras. Con H265 se reduce a la mitad, son 6 teras. Y cuando ya tenemos la codificación inteligente, la inteligencia artificial, podemos reducirlo hasta un 50% más. Entonces que ya pasamos de 6 teras a 3 teras. ¿Por qué se traduce esto en un ahorro de costo? Pues claro está que cada disco duro que uno compre es un costo adicional al proyecto que se está implementando. Entonces, si necesitamos 6 teras con H265 y ahora con la codificación inteligente que nos permite el grabador de la serie Cooper-i, solamente necesitamos 3 teras, es un ahorro significativo en lo que vendría siendo el proyecto como tal, el presupuesto del proyecto. Entonces, en la codificación inteligente tenemos una compatibilidad con lo que son plataformas de terceros. Hablamos de que podemos tener cualquier cámara HDSVI y después que tengamos un grabador, en este caso un grabador de la serie Cooper-i, que tenga esta función, que pueda realizarla, tenemos una compatibilidad sin necesidad
de tener que actualizar también lo que es la cámara. Entonces es una ventaja a la hora de actualizar proyectos que ya se tengan en marcha, donde simplemente podemos cambiar lo que es el grabador y tener ya funciones tanto inteligentes que nos permitan entonces ahorrar dinero para futuras implementaciones que se quieran hacer. Entonces, para tener una codificación inteligente, se recomienda que la transmisión de lo que vendría siendo la información, la data, sea constante, sea en CBR, una transmisión constante de lo que vendría siendo el bitrate. Entonces, ¿esto qué nos permite? Por ejemplo, con H265 y utilizando una transmisión variable, tenemos picos en lo que es la transmisión y pueden haber un poquito de problemas a la hora de lo que vendría siendo el performance del dispositivo como tal, por los picos que ocurren. Pero teniendo una codificación inteligente y una transmisión constante, podemos reducir estos picos para que se pueda calcular de manera precisa todo el tema de la transmisión y lo que es el almacenamiento que se necesita. Esto igual se traduce en una mejora a la hora de toda la utilización de lo que vendría siendo el ancho de banda y la parte del almacenamiento. Entonces, siguiendo cómo vendría siendo las soluciones recomendadas, como ya les comentaba, cuando hablamos de H265 y hablamos de codificación inteligente, se recomienda que sea una transmisión constante. Cuando hablamos de H265 Plus, ya es recomendado tener, por ejemplo, una transmisión variable. Y podemos variar tanto de resoluciones 720p como 4 megapíxeles, con una transmisión, un bitrate que va de los 1024 kilobits por segundo hasta los 4096 cuando ya hablamos de 4 megapíxeles. Es decir, se recomienda básicamente que por cada megapíxel sea un megabit por segundo para lo que vendría siendo la transmisión. Algunos escenarios recomendados para este tipo de soluciones como tal pueden ser, por ejemplo, centros comerciales, lo que son museos, casinos, casas, propiedades privadas, lo que son las bodegas, en donde la codificación inteligente eh, ayudaría todo el tema de lo que es el ahorro, tanto de ancho de banda y transmisión, para este tipo de lugares en donde se necesita una grabación constante de muchas horas de video y de muchos días de video por el tema de políticas que se tengan para lo que es verificación de eventos posteriores. Entonces, dependiendo también de cuál es el escenario, asimismo también se pueden utilizar tanto productos de la serie Cooper-i como otros productos de series más, un poquito más enfocadas en otros proyectos, pero que igual cuentan con inteligencia artificial. Entonces, recapitulando, tenemos lo que vendría siendo el SMD Plus, el Smart Motion Detection Plus, que hablamos de que tiene lo que es un filtro de humanos y vehículos, tiene lo que son las alarmas en tiempo real, tiene lo que son las búsquedas mucho más rápidas para todo el tema de los filtros de humanos y vehículos, y tiene lo que es también la parte de activarlo simplemente con un clic. La vinculación para visualización activa con todas las cámaras TOC que pueden encontrar ya en Costa Rica con nuestro distribuidor autorizado Tectel. Todo lo que vendría siendo el armado y desarmado de este tipo de alarmas con un solo clic directamente desde la aplicación móvil, y la codificación con inteligencia artificial. Entonces, hablamos de que es un salto bastante considerable de una serie de productos de gama baja enfocada en pequeños proyectos, soluciones caseras, como lo es Cooper, a lo que vendría siendo Cooper-i con inteligencia artificial, sin comprometer lo que es la calidad del producto ni sin comprometer lo que vendría siendo el precio. Entonces, los grabadores recomendados, para que tengan una idea de cuáles son los productos de los cuales estamos
conversando la tarde de hoy y para que puedan verificar con nuestro distribuidor autorizado Tectel cuáles son los precios y la disponibilidad. Estamos hablando de grabadores, por ejemplo, el 1B04 de 4 canales, 08 de 8 canales, H-I. Y hablamos del 04, 08, 16-I, dependiendo de cuáles son los canales que se necesiten. 4, 8 o 16 canales. Para que lo tomen en cuenta y puedan consultar de todo lo que vendría siendo precios, disponibilidad en el país, pueden acercarse a nuestro distribuidor autorizado Tectel en Costa Rica para que le apoyen con los precios. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran repasar? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esta nueva serie de productos? Abrimos el espacio de preguntas y respuestas y vamos a estar entonces tratando de resolver todas las dudas que tengan. Para los NVR y cámaras IP la configuración es la misma. Sí, correcto. Cuando hablamos de grabadores IP y cámaras IP la configuración es igual. Todo lo que ustedes vieron aquí también se aplica también para lo que es productos IP. ¿Cómo funciona el SMD Plus en el caso de motocicletas y bicicletas? ¿Qué tipo de alarma se haría en esos casos? El SMD Plus solamente hace filtros de humanos o vehículos. Hablando ya de vehículos de 4 ruedas. Si quieres hacer filtros de vehículos de 2 ruedas, ya sean bicicletas o sean motocicletas, ya necesitas una serie de productos, por ejemplo, Wismine, que es una serie de productos de inteligencia artificial, pero con un enfoque distinto, que ya entonces te permite hacer este tipo de filtrado. Pero el SMD Plus no te lo permite con vehículos de 2 ruedas. Para esta serie, si se usan cámaras análogas e IP, ¿se pierde el SMD Plus? Es correcto, sucede lo mismo. Si uno activa la función de agregar más cámaras IP o de utilizar canales IP dentro de un grabador análogo, se pierde esta función. Por eso es recomendado que, por ejemplo, si se va a hacer una combinación de cámaras IP con un grabador análogo para funciones inteligentes, para eso compra un grabador IP. Ya tenemos grabadores IP de bajo costo, bastante inclusivos, que cuentan con estas funciones y te van a permitir, dependiendo del modelo, N cantidad de canales con esa función, que el grabador haga la función completamente. Entonces, no recomiendo hacer este tipo de combinaciones cuando se quieren utilizar productos de inteligencia artificial porque pierde lo que es la capacidad y el procesamiento. ¿Tiene reconocimiento facial o cruce de línea? No. La serie Cooper-I no cuenta con este tipo de funciones. Ya para cruces de línea y protección perimetral y lo que vendría siendo reconocimiento facial, podemos pasar a la serie Wisense, que es una serie bastante inclusiva en términos de todo lo que ofrece y el costo que tiene, pero la serie Cooper-I sí hay una diferencia de costo considerable, pero solamente cuenta con la detección por movimiento inteligente, codificación inteligente y lo que mencioné de la compatibilidad con las cámaras de disuasión activa. En una escuela se llenaría muy rápido el disco duro. Eso depende de cuál es la cámara que tú vayas a colocar, de cuántos megapíxeles y de cuántos días de grabación tú quieres tener. Por ejemplo, tú puedes hacer el cálculo rápido de que por cada megapíxel vas a utilizar 1 megabit por segundo como máximo, para que lo tomes en cuenta. ¿Hay algún lugar donde pueda volver a ver esta conferencia después? Sí, esta presentación, este webinar está siendo grabado y posteriormente va a ser subido a lo que son las plataformas, las redes sociales de nuestro distribuidor Tectel. ¿El armar y desarmar es directamente con el DVR o se necesita adicionar un módulo de alarma? Cuando me refiero a armar y desarmar lo que son las alarmas, es directamente con la aplicación de MCS, la aplicación móvil. Con un switch habilitamos o deshabilitamos entonces la función
de, por ejemplo, una sirena en una cámara o unas luces en una cámara. Más del XBR-I, una cámara con esta función. Sí, porque el grabador te va a permitir hacer el filtro de humanos y vehículos en lo que vendrá siendo la detección por movimiento inteligente. Pero la cámara va a hacer la función entonces de la alarma, porque ella tiene integrada lo que es la sirena y las luces. Entonces es una combinación de que en base al procesamiento del grabador activas lo que vendría siendo físicamente lo que tiene la cámara, la luz y la sirena. ¿Qué hay de cierto de que el sistema SMD Plus no es tan eficiente, ya que detecta todo tipo de movimiento, ya que hay colegas que dicen que no es muy eficiente? Ok, esto es un tema de que cuando hablamos de inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje profundo, son cuestiones que van, como su nombre lo dice, aprendizaje profundo, se va aprendiendo poco a poco y se van dando actualizaciones que permiten optimizar el funcionamiento del algoritmo y de la combinación que se hace del chip de inteligencia artificial con los algoritmos que se tengan. Entonces es un proceso que va mejorando poco a poco. Claro, te soy franco, cuando comenzó la tecnología y todo el tema de inteligencia artificial, el tener una precisión bastante alta era un poco complicado porque era una tecnología nueva. Pero al momento, en el momento que estamos ahorita, con HSVI 6.0 Plus, con la Cooper-I, ya hablamos de un SMD 2.0. Hablamos de que ya la tecnología te permite tener una precisión de hasta un 98%. Entonces, se ha mejorado considerablemente y se sigue mejorando con actualizaciones de firmware, porque una de las ventajas de este tipo de funciones o de características es que mucho de lo que se hace es por software. Entonces podemos hacer actualizaciones de los algoritmos y mejorar entonces lo que vendría siendo el funcionamiento de este tipo de características. En el tono de alarma puedo tener dos grabaciones al mismo tiempo. Ok, tú puedes reproducir una grabación, por ejemplo, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y tú puedes reproducir otra grabación, por ejemplo, de 3 de la mañana a 5 de la mañana. Tú puedes elegir en un periodo de tiempo cuál es la grabación que tú quieras reproducir. Pero al mismo tiempo no lo puedes hacer, porque no tendría mucho sentido tampoco. ¿Qué serie o modelos de cámara son las que ocupamos para este grabador Cooper-I? Como comenté, cuando hablamos de cámaras análogas o de productos análogos, existe una compatibilidad porque no es necesario que tú actualices la cámara, ya que el grabador es el que realiza toda la función. La cámara solamente te va a dar el video. La cámara no va a tener ningún tipo de analítica cuando hablamos de productos análogos. Entonces, aquí tú puedes utilizar las cámaras que tú quieras. Para el tema de disuasión activa, sí necesitas las cámaras TOC, son las cámaras 3 en 1, que cuentan con la sirena y la luz de disuasión activa integrada. Este grabador nos sirve para instalar en vehículos o trenes, se le puede adaptar un GPS. Este tipo de grabador no se recomienda para soluciones móviles,
por el tema de cómo está construido. Este grabador está hecho para ser fijo, para estar en un lugar fijo. No es apto para las vibraciones y tal. Para soluciones móviles, nosotros tenemos productos específicamente construidos de tal manera de que permitan eh, diferentes vibraciones que se tengan, tanto entre lo que son los grabadores y las cámaras. Son productos recomendados para este tipo de soluciones móviles. Hay cámaras análogas 3 en uno. Sí, las cámaras TOC están HDSVI como en IP también. Pueden encontrarlas de las dos formas. Se pueden detectar mascotas. No tenemos un filtro para mascotas, solamente para humanos y para vehículos por el momento. Tú puedes activar de que sean ambos al mismo tiempo o solamente humanos o solamente vehículos. Ok, en ambientes muy oscuros aumentamos el IR de las cámaras para mejorar la luz nocturna. ¿Hay alguna cámara que mejore la profundidad del video en ambientes nocturnos? Ok, para este tipo de situaciones ya yo te recomendaría la serie de productos Full Color que te permiten tener video 24/7 a todo color gracias a un pequeño LED que tiene la cámara integrada. Es decir, que cuando ya llegamos a un punto en donde no hay iluminación en el ambiente y que la cámara ya no puede continuar reproduciendo a todo color, automáticamente la cámara enciende lo que vendría siendo el LED y podemos continuar con lo que es el video a todo color. El full color está disponible tanto en análogo como en IP y también para lo que son las cámaras de visualización activa, para que lo tomen en cuenta. Todo el tema de cuáles son los productos que tenemos en stock en Costa Rica lo pueden ver con nuestro distribuidor Tectel. Ok, señores, vamos a hacer la rifa de lo que vendría siendo un grabador Cooper-i. Vamos a estar haciendo la pregunta en un par de minutos para que estén atentos en el chat y la primera persona que responda correctamente se hace acreedor entonces a lo que es un grabador de nuestra nueva serie de productos Cooper-i. ¿Más consultas? Mismo app para este sistema. Sí, se utiliza la misma aplicación DMSS para todo este sistema. Consulta, señores. Ok, me preguntan cuántos discos duros soportan estos nuevos productos. Estos nuevos productos soportan una bahía de discos duros, igual que los anteriores.
En las alertas que hablaba con respecto a las cámaras, la velocidad de respuesta también depende de la velocidad del internet que tenga el cliente. Sí, claro, es muy importante que se tome en cuenta esto porque las cámaras cuando van a estar siendo monitoreadas remotamente necesitan de una buena conexión a internet para que las alarmas y lo que es el video se pueda reproducir inmediatamente y sea todo en tiempo real. Si se usa un disco de estado sólido, sería mucho más rápido revisar una grabación. Por el momento, estos grabadores solamente funcionan con discos SATA, no estamos con discos de estado sólidos. Ok, tengo dos personas, tengo a Eric Chavarría y tengo a Roger Carvajal, que tienen dos consultas, pero les pido disculpas porque no he leído sus consultas en el chat. Si pueden enviarlas nuevamente, con mucho gusto las respondo. ¿Cuánta velocidad de internet necesitan para que fluya video libre? Como ya comenté, por cada megapíxel es un megabit por segundo de transmisión, para que hagan el cálculo dependiendo de cuántas cámaras tengan y de cuántos megapíxeles sean. Ok, vamos a hacer entonces la pregunta para la rifa de lo que vendría siendo un grabador, de lo que están viendo ahorita en la presentación, un grabador Cooper-i, gracias a nuestro distribuidor Tectel en Costa Rica. Entonces, yo hice énfasis bastante en lo que vendría siendo el SMD Plus. Yo necesito saber tres características del SMD Plus. Mencioné varias, pero solamente necesito saber tres características del SMD Plus. La primera persona que responda correctamente las tres características del SMD Plus se hace acreedora entonces a lo que vendría siendo un grabador Cooper de la serie -I. Si pueden enviarlas en una sola respuesta sería excelente, por favor. Todavía no tenemos ganador. Tres características del SMD Plus. Okay, veo buenas respuestas, pero están solamente mencionando dos. Recuerden que son tres características del SMD Plus. Mencioné varias, como por ejemplo, le hago les doy una pista. Dispositivos móviles. Son tres características del SMD Plus, no directamente del Cooper-i, sino del SMD Plus.
Ok, creo que ya tenemos ganador. Dame un segundito. Ok, José Luis Rojas. Felicidades, José Luis. Si puedes colocar, por favor, tu correo electrónico para tener tus datos y contactarte entonces para hacerte llegar lo que es tu premio. Por favor, José Luis. Ok, listo. Les comento cuál era la respuesta. En SMD Plus tenemos un filtrado de humanos, de vehículos. Tenemos alertas precisas, ya reducimos lo que son las falsas alarmas por debajo del 2%. Tenemos alertas en tiempo real, tanto en el centro de monitoreo como en los dispositivos móviles que tengamos con la aplicación de MSS. Y tenemos búsquedas rápidas de objetivos, ya sea por humanos o por vehículos, nuevamente podemos hacer el filtrado. Y por último, tenemos que el SMD Plus ya viene activo por defecto en todos estos nuevos grabadores. José Luis Rojas, felicidades. Muchísimas gracias a todos por su asistencia la tarde de hoy. Esperamos que podamos entonces tener una nueva sesión pronto con otros temas para conversar un poco más. Les agradezco a todos por asistir. Cuídense mucho y nos vemos entonces en otra ocasión. Hasta luego.